juego de lince. El juego consiste en 3 tablas, son con el tablero. Aquí tienen las respuestas de las preguntas que se encuentran aquí en el instructivo. Aquí tienen las preguntas de 3 temas diferentes: identidades, ángulos y gráfica de seno y coseno. Cada una de sus preguntas y sus respuestas. Lo que se hace es de 2 jugadores, o todos los que sean, se les dan fichas y el primero que se van a leer preguntas, una persona se encarga de leer preguntas y pues la gente que se sepa las respuestas va a poner las fichas y el primero que se quede sin las fichas gana. Vamos a jugar el juego que se llama Lince. Lince matemático. ¿Ya? Ángulos que van de 0 a 90. Lado opuesto al ángulo recto de un triángulo. Unidad de medidas de ángulos y de longitudes y latitudes geográficas. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. Oye, está raro, este es cateto adyacente es este. Adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa. Adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto opuesto. Relaciones entre un conjunto dado X y otro. Función de compartimiento cíclico. Distancia horizontal que requiere una función periódica. La mitad entre la distancia mínima y máxima. Número de ciclos en un intervalo. Valor más bajo de la gráfica. Valor más alto de la gráfica. El conjunto de números reales contenidos entre 2 números. Movimiento de la gráfica de derecha a izquierda. ¿Cuáles son los ángulos especiales? ¿Cuáles son los ángulos cuadrantes? ¿Cuáles son los valores del 45? ¿Cuáles son los valores del 30? ¿Cuáles son los valores del 0? ¿Cuáles son los valores del 90? ¿Cuáles son los valores de 180? ¿Cuáles son los valores de 270? ¿Lince? Lince. Ah, ya, y gané. Bueno, vamos a jugar lince otra vez. Número 1. Relación entre un conjunto dado X y otro. 2. Función de comportamiento cíclico. Distancia horizontal que requiere una función periódica. La mitad entre la distancia mínima y máxima. Número de ciclos en un intervalo. Punto más alto de la gráfica. Valor más bajo de la gráfica. El conjunto de los números reales contenidos entre 2 números. Movimiento de la gráfica. Ángulos que van de 0 a 90. Unidad de medidas de ángulos y longitudes y latitudes geográficas. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre adyacente. Ángulos que van de 0 a 90. Hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto opuesto. Adyacente entre hipotenusa. Distancia horizontal que requiere una función periódica. Número de ciclos en un intervalo. Valor más bajo de la gráfica. El conjunto de los números reales contenidos entre 2 números. ¿Cuáles son los valores de 30 grados? ¿Cuáles son los valores de 45 grados? ¿Cuáles son los valores del 90? ¿Cuáles son los valores del 270? ¿Cuáles son los valores del 180? Lince. Ah,